Bien, sean bienvenidos para el análisis de esta semana, donde vamos a estar analizando el par libra esterlina, dólar neozelandés, y nos vamos a ubicar en la temporalidad diaria y nos vamos a fijar en la parte final del gráfico para poder ir identificando las zonas importantes. Como vemos esta zona acá, cual vamos a marcar como una zona muy importante, ya que el precio ha tenido diferentes reacciones a la baja. Vemos cómo el precio al llegar a este punto tiene un impulso bajista nuevamente acá, y acá también está repitiendo el mismo patrón, ¿no? Teniendo un impulso bajista. Trazamos una línea de tendencia alcista en este punto acá, el cual vamos a identificar como nuestra línea de tendencia alcista y nuestra línea de tendencia diaria. Y ahí vemos los diferentes toques que el precio también nos da en esta línea de tendencia. Y ahora vamos a marcar zona importante donde el precio también ha reaccionado. Y vamos a poder identificar una mejor zona. Y aquí vamos viendo donde el precio tiene diferentes reacciones y vamos a identificar la mejor zona posible. Vemos que el precio en esta zona nos actúa tanto de resistencia como también de soporte. Luego de esos rompimientos, el precio ahora nos actúa como soporte, ¿no? Y vemos como el precio entonces se centra allí, entre esas dos zonas. Buscamos zonas importantes donde el precio pudiera llegar tanto a la baja como a la alza, y también las identificamos como diarias para saber la importancia en temporalidades menores. Y allí ya tenemos esos posibles movimientos o zonas donde el precio pueda llegar. Bajamos ahora a una temporalidad de 4 horas y vamos a marcar de mejor manera nuestras zonas, ¿no? Definiendo mejor esas zonas. Trazamos nuestra zona y allí vamos viendo la importancia de la zona que hemos trazado, ¿no? Vemos esas diferentes reacciones que el precio ha tenido a la baja. Allí vamos teniendo nuestra zona ya mejor marcada. Procedemos a marcar nuestra siguiente zona, que si vemos allí el último precio o el último movimiento que ha dado el mercado ha sido una línea de tendencia donde el precio nos ha estado dando ese impulso a la alza hasta que llegó a nuestra zona y ya nos está dando unas velas bajistas. Buscamos zonas importantes. Vemos como el precio en este punto está teniendo bastante reacción. Nos lo marca como una zona muy importante. Ya tenemos identificada entonces nuestra zona importante. Vemos como el precio luego de ese rompimiento retestea, rompe nuevamente y ahí tiene un retesteo tanto en esa línea de tendencia alcista como en ese soporte, ¿no? Y ahí vamos teniendo de mejor manera marcadas ya nuestras zonas importantes para este par, ¿no? Según lo que nos dejó el mercado durante la semana anterior. Y vamos viendo lo importante de poder identificar estas zonas. Bajamos ahora una temporalidad de 1 hora, donde vamos a poder definir mejor nuestros escenarios para esta semana. Si trazamos la línea de tendencia alcista, aquí tenemos nuestra línea de tendencia identificada como 1 hora y vemos cómo nos da diferentes toques en la línea de tendencia, ¿no? Y vemos cómo el precio con esa mecha también respeta la línea de tendencia alcista que hemos trazado, ¿no? Entonces vemos cómo el precio se centra entre esa zona y la línea de tendencia. Zonas donde el precio puede llegar en caso de tener un movimiento bajista.
Vemos el desarrollo que ha tenido el par. Vemos cómo al llegar ahí tuvo un impulso bajista, luego ahí también otro impulso bajista, luego de ese rompimiento vemos cómo el precio nuevamente respeta esa zona como un soporte y nos da ese impulso a la alza. Y vemos los impulsos bajistas que ha tenido el precio en la zona que hemos identificado anteriormente, confirmándonos una vez más lo importante de esa zona. Trazamos nuevas zonas para definir ya nuestros posibles escenarios y vamos teniendo aquí como el precio también respeta estas zonas importantes acá. Vemos como forma de resistencia y ya luego de esos rompimientos nos lo respeta como un soporte, y eso nos permite ya poder trazar a nosotros los escenarios que vamos a ir teniendo, ¿no? El primer escenario a la alza, donde tendríamos que esperar que el precio respete esa zona y nos dé el nuevo impulso alcista. Un movimiento bajista, esperar el rompimiento, retesteo y ese nuevo impulso a la baja, ¿no? Hasta nuestra siguiente zona que hemos identificado, ¿no? Y allí vamos teniendo los dos posibles movimientos que pudiéramos estar esperando para este par durante esta semana, siguiendo los movimientos que el precio ha tenido por zona. Y allí vamos identificando esos movimientos que nos ha dado el precio, ¿no? Vemos como allí tuvo un impulso bajista, el precio respetó esta zona también, y aquí también tuvo otro impulso a la baja. Y aquí ya vemos los impulsos alcistas, donde el precio ha respetado la línea de tendencia que hemos trazado. Y allí vamos viendo, ¿no?, cómo nos respeta entonces esa zona. Vemos cómo el precio se va moviendo y nos deja ya muy claro estos posibles movimientos que el precio pudiera dar. Si tomamos un Fibonacci alcista esperando un movimiento a la alza, vemos como el precio nos pudiera estar dando un retroceso entre los niveles 61.8 o entre el 50%, ¿no?, que estuviéramos esperando ya ese nuevo impulso a la alza. Teniendo en cuenta si esperamos un movimiento alcista, ¿no? Ahí es lo que vamos viendo, ¿no? Vemos cómo viene el movimiento, rompimiento, impulso, y pudiéramos estar esperando ese mismo patrón, ¿no? Rompimiento, retesteo, impulso, siguiendo el patrón anterior que nos ha dado este par. Vemos que estaríamos buscando alrededor de más de 200 pips de ganancia, ya que este par mueve bastantes pips, y pudiéramos tomar como una zona importante esta zona de acá, donde estaríamos buscando alrededor de unos 120 pips de ganancias. Y hasta esta zona estaríamos buscando también más de 130 pips de ganancia. Tenemos esta zona importante, nuestra línea de tendencia alcista, y ya vamos definiendo entonces nuestros escenarios para esta zona. Limpiamos mejor nuestro gráfico y allí tenemos también lo que es nuestra línea de tendencia marcada en diario. Y ahí vamos teniendo ya nuestro análisis con nuestros dos posibles movimientos para este par, ¿no? En caso de también haber un movimiento alcista, tendríamos que esperar rompimiento, retesteo y ese nuevo impulso a la alza. Que como hemos visto, esta zona es muy importante y ha sido una resistencia muy fuerte donde el precio ha tenido reacciones bajistas. Aquí tendríamos que esperar nuestro punto de entrada, y nuestro punto de entrada tanto en alcista como bajista, ¿no? Entonces tenemos que seguir el movimiento del precio durante la apertura del mercado para saber cómo vamos a posicionarnos durante la apertura del mercado durante esta semana.